Si deseas permanecer anónimo, utiliza únicamente tu primer nombre y puedes mantener tu cámara apagada. Nuestra agenda del día de hoy es la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El taller va a ser impartido por Andrea Rodas y vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas finales. Unas pequeñas notas para hacer este evento lo más agradable para todos es de que si no estás hablando puedes bloquear tu micrófono, enciende tu cámara solo si te sientes cómodo y cómoda, y cualquier pregunta o comentario la puedes hacer a través del chat. Vamos a hablar de la comunidad de Women Who Code así rápidamente. Women Who Code es la red de mujeres de tecnología más grande y activa en el mundo. Somos más de 250,000 miembros, estamos presentes en 122 ciudades y más de 122 países y en más de 100 ciudades. Nuestro equipo somos la mayoría mujeres. Acá en esta foto no estamos todas porque se nos acaba de unir un grupito más, que estamos muy contentas de tenerlas con nosotros, pero esta es como la mayoría del equipo de voluntariado de voluntarias que somos de Women Who Code en Guatemala. Nuestra misión es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología. Y nuestra visión es tener un mundo donde las mujeres diversas estén bien representadas, sean líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de compañías, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras de software. En nuestra comunidad local tenemos 16 líderes, más de 1,000 miembros, 13 voluntarias, que esto creo que ha sido el número, y hemos realizado más de 20 eventos. Nuestros eventos incluyen talleres técnicos siempre orientados a tecnología, como lenguajes de programación, temas actuales, nuevas tecnologías, y en este caso que es de Data Science. En el desarrollo profesional también hemos tenido preparación para entrevistas, cómo armar tu CV, tu currículum, y talleres como de emprendimiento. Y en liderazgo buscamos influenciar a otras personas, también manejo de proyectos y liderazgo de equipos. Una frase que nos mueve de Mary Curie es: nada en la vida debe temerse, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos tener menos. Es una frase bastante inspiradora que nos ayuda con nuestro diario en esta comunidad. Y ya casi terminando, nuestro código de conducta lo pueden ver en este link que está acá. Women Who Code es una comunidad inclusiva dedicada a proveer una experiencia empoderadora a todas las personas quienes participan o apoyan nuestra comunidad. Nuestros eventos están dirigidos a inspirar a las mujeres a la excelencia en las carreras en tecnología, y cualquiera que esté ahí para este propósito es bienvenido. Y ahora sí, sin más, les presento a nuestra conferencista del taller de hoy. Ella se llama Andrea Rodas. Ella es investigadora en ingeniería química con un máster en ciencias. Actualmente es editora ejecutiva en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y yo te cedo el espacio, Andrea. Muchas gracias por impartir este taller.
Aquí. Buenas tardes a todas, mucho gusto a todas las personas que están interesadas en aprender R. Pues mi nombre es Andrea Rodas, yo trabajo en la Dirección General de Investigación apoyando a los investigadores a llevar sus procesos de investigación. Entonces, esta tarde, pues espero darles un primer bueno, este taller, su objetivo es muy básico, es que ustedes puedan encontrar en R una herramienta que les sirva, que les interese y que no solo les pueda interesar, sino puedan ustedes ir buscando cursos y toda la gráfica de aprender o ese proceso de aprendizaje sea muchísimo más rápido porque ustedes ya tienen todos los elementos para, por ejemplo, aprender o incluso si ustedes quieren aprender por ustedes mismos buscando tutoriales, esta primera conferencia les va a ayudar mucho a entender y a poder ustedes crecer y tener realmente una herramienta para que ustedes como iniciadores, digamos, de R puedan hacer sus propios scripts y puedan hacer análisis. Entonces, esta charla, como repito, es muy básica. La idea es para las personas que no saben utilizar R y que puedan desde este taller, pues aprenderlo y usarlo. La idea que yo tengo, digamos, es compartirles a ustedes una página donde está toda la información. Se los voy a colocar en el chat, por favor. Traten de seguirme en esta página en las cosas que vamos a estar hablando. Entonces me voy a mover entre la conferencia, la página que les estoy dando a ustedes se va a quedar, digamos, en mi GitHub para que ustedes la puedan consultar cuando quieran. Incluso hay bibliografía, voy a tratar de estar subiendo bibliografía de documentos que me parecen interesantes en esa sección para que ustedes puedan tener acceso a este tipo de tutoriales. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla. Y como les decía, esta es la página que yo, digamos, generé para ustedes, especialmente en este taller. Vamos a ver que estamos hablando o voy a dar estos primeros minutos para explicar qué es R, su interfaz, cómo se utiliza y luego de esa pequeña introducción vamos a pasar ya a qué tipos de datos, porque recordemos que R o ciencia de datos, vamos a trabajar datos. Entonces, ¿pero qué datos puedo tener? Vamos a ver los tipos, cómo estos se van a agrupar y de esa agrupación de esos datos vamos a empezar a generar ya código. El código lo tienen aquí en esta sección para que ustedes solo lo copien y si tienen R en sus computadoras pueden copiar y pegar este código mientras lo vamos haciendo. Entonces la idea es estar haciendo código, explicándoles para que ustedes cuando busquen ayuda puedan sencillamente copiar el código que están buscando o que tienen y entenderlo desde desde esta panorámica que les voy a brindar. Después de ver los tipos, los paquetes, vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido de manipulación de datos para que ustedes puedan desde el principio entender cómo es que se manipula y algunas cosas con ggplot2 para que vean todo el potencial que tiene esta herramienta. Entonces, cualquier cosa o duda, por favor, lo colocan en el chat y varias personas de WCodeGT van a estar ahí por si las dudas las puedan contestar inmediatamente. Si ellas puedan, lo van a hacer y si no, vamos a ir en este rango de preguntas. Entonces, voy a comenzar. Esta presentación que están viendo en pantalla la hice en R, porque R no solo, a veces pensamos, bueno, R solo es un paquete estadístico más por ahí, pero realmente es un paquete que tiene muchísimas funciones y una de esas funciones es hacer presentaciones, incluso informes, ustedes pueden venir si tienen datos, por ejemplo, de ventas o datos que están trabajando en sus empresas y son bases de datos estándar, pero que en realidad van a ir creciendo siempre, digamos, a nivel de filas, por así decirlo, no en columnas, van a ir creciendo. Ustedes podrían bien venir, generar un código de informe y entonces le pasan esa base de datos, supongamos cada mes, y entonces ya solo le envían a su jefe el informe. Muy bonito, los informes que genera R, pues son
visualmente muy agradables, entonces se lo pasan y aquí está, jefe, el informe. Entonces, R pues es muy versátil, hace muchísimas cosas como esta presentación. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, bueno, R, pero ¿qué es R? R es un entorno y un lenguaje de programación. Entonces, cuando es lenguaje de programación, nosotros como lenguaje tenemos que entender que va a tener ciertas normas. Y esto es lo que a veces es complicado entender porque un lenguaje siempre hay una curva de aprendizaje que nos va a llevar un poco el dolor de cabeza la primera vez, pero realmente es un lenguaje fácil de aprender, no es tan complicado y es un lenguaje que se utiliza o se creó especialmente para hacer análisis estadístico. O sea, los estadísticos generaron este lenguaje para facilitar los análisis. Y se utiliza muchísimo en la investigación. O sea, R es uno de los, por así decirlo, de los lenguajes. Cuando ustedes miran los papers, la mayoría de gente está usando R y digamos otros paquetes, pero R es por excelencia el programa que se utiliza en investigación. Y es muy interesante porque hay mucha información para todos los análisis que ustedes puedan pensar para investigación, paleoecología, o sea, los más difíciles, las ciencias más difíciles, por así decirlo, tienen mucho de R, biología, química, matemática, electrónica, bueno, es muy amplio porque R, como es un software libre, y aquí es una respuesta de por qué utilizar R, pues la primera es porque es software libre, significa que yo lo puedo descargar, lo puedo utilizar, lo puedo distribuir totalmente gratuito o libre. Gratuito no me gusta mucho, pero libre realmente es una palabra que enfoca lo que estamos hablando, que es un software que yo lo puedo distribuir y que tiene lo más importante, una comunidad, como es esta comunidad de código de CodeGT, que nos permite a nosotros tener personas que están utilizando ese lenguaje y que nos pueden ayudar y que nos educan, hacen charlas, talleres, etcétera. Entonces, la primera razón es porque es software libre, o sea, no lo pago. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de software estadístico, por ejemplo, hay algunos estudiantes, incluso a nivel de doctorado en las universidades, aquí en las universidades públicas en San Carlos, que tienen que pagar o hacen la vueltecita, diría mi jefe, de venir y comprar o pedir una muestra de ese paquete estadístico, hacen sus análisis y los presentan. Pero realmente esto pues no hay ningún problema con R. Yo lo descargo y lo uso y lo distribuyo y ya, ¿verdad? Esa es, digamos, la principal ventaja. La otra es que es multiplataforma, significa que puede ser utilizado en varios sistemas operativos, Microsoft, Macintosh o Linux, en este caso GNU Linux. Si ustedes se fijan, dirán, esta computadora es algo rara, pues sí, utiliza Debian, digamos, entonces la capacidad de que sea multiplataforma es una de las grandes ventajas, es soportado por una comunidad y tiene muchísima información detrás, hay blog, hay cursos en línea, estos talleres, realmente eso es lo bueno de R. Y lo otro, que también es muy importante, es que tiene muchos paquetes que les dan buena funcionalidad para muchas cosas, tanto para cálculo como para graficación. Y la ciencia de datos o R en ciencia de datos, pues aquí tenemos una gráfica de cómo es que ha ido creciendo y entonces R se encuentra en el cuarto lugar de los programas que se utiliza para ciencia de datos. Entonces, hay otros, por supuesto, cuando hablamos de ciencia de datos y el core más grande, seguramente muchas personas están pensando en otro software, pero realmente R es uno de los 4 principales en esta rama. Y entonces, bueno, R es un lenguaje, pero ¿cómo lo puedo visualizar? Entonces yo aquí les hacía una metáfora, ¿verdad? O algo homólogo, que se los coloco aquí. Todo esto, lo que estoy hablando es lo que está en estos párrafos y entonces nosotros nos podemos dar cuenta que este diagrama se los hice especialmente para ustedes
que R es el motor del carro. Si nosotros pensamos en un carro, podemos tener la visión del carro como el motor que nos apoya en todo ese proceso de mover, de darle movimiento a esa estructura del carro, porque el carro en realidad, si le quitamos el motor, pues solo se vuelve el chasis, están los sillones, el timón, pero en realidad no pasa nada. Pero si le ponemos ese motor, entonces ese motor le va a dar movimiento. Eso es lo que hace R en los programas que utilizan R como base o como motor. Entonces, generalmente R, por ser un lenguaje, va a ser un lenguaje que solo bueno, para las personas que han programado, o sea, de diferentes edades, por ejemplo, el C++ o el DOS, todos esos programas, digamos, que se hacían en consola, pues R es una programación así. Entonces, lo que han hecho las comunidades o las empresas es generar una interfaz gráfica de ese programa para facilitarle a las personas. Entonces nosotros tenemos el carro, o sea, el motor, el que está moviendo el carro, como R, pero en realidad vamos a trabajar en diferentes interfaces de usuario. Esas diferentes interfaces está RStudio, que es lo que solicité para que ustedes lo puedan descargar, RKWord o RCommander. En la presentación yo les hago, digamos, hay otros más que pueden utilizar entornos de R. Por ejemplo, uno es el PSPP. Es muy chistoso porque en software libre siempre le estamos poniendo nombres al revés que se parece al programa utilizado mucho en ciencias sociales, que es el SPSS. Entonces, hay muchos entornos que nos permiten utilizar R, pero aquí les hice, digamos, hay un análisis rápido de cuáles interfaces son o por qué utilizar una u otra. Entonces, por ejemplo, las características, si es multiplataforma, cómo está su front-end, o sea, lo que yo puedo ver. Y entonces, a mí realmente me gustó mucho RStudio y vamos a ver la estructura del por qué, porque me permite un desarrollo integrado, o sea, que yo puedo tener todo en una página de control. ¿Por qué? Porque yo he usado, digamos, usé 3 o 4 de esas interfaces. Por ejemplo, RCommander es muy bonito, pero solo tiene 2 ventanas y a mí me costaba, digamos, un poco encontrar la información. RStudio lo que hace es que facilita ese entorno que tenemos. Entonces, otra vez, ¿verdad? ¿Por qué R? Nosotros vemos que en realidad no solo porque es software libre, porque tiene muchas funcionalidades, sino porque hay paquetes especializados para cada área. Entonces, por ejemplo, algunos estadísticos que mencionan que la funcionalidad, hay muchas funcionalidades que ayudan a construir estas formas estadísticas, o hay otro, ¿verdad?, que menciona que el aprender solo bien un paquete, ¿verdad?, lo puede ayudar a uno muchísimo. Por ejemplo, él mencionaba de la generación de informes que tiene R, que realmente, como les decía, es muy bonito lo que presenta, o que cuando se genera algún tipo de información muy nueva para paquetes o para hacer análisis estadístico, no van a salir publicados en un paper, sino va a ser publicado, digamos, en un paquete de R. Entonces es bien interesante que aquí ya estamos hablando y vamos a ver todos estos conceptos un poco más despacio, ya en la parte del taller, pero sí me gustaría dejar solo esos pincelazos para que cuando entremos ya de lleno a los paquetes, ustedes digan, ah, sí, ya, totalmente comprendido. Entonces, los paquetes, que son lo que en realidad le da esa funcionalidad a R, pueden venir de 3 repositorios o pueden venir de 3 lugares. El primero es el CRAN, que es el repositorio oficial de R, que tiene casi 14,000 paquetes. Bioconductor, que es un repositorio especial de bioinformáticos. Ustedes saben, análisis genómico. Esto del genoma, cuando uno habla, digamos, con los investigadores
de esa etapa, de esa área de la ciencia, en realidad ellos trabajan muchísimos datos. Entonces, ese análisis genómico lo manejan muy bien con estos paquetes de este repositorio. Y GitHub, digamos, esos son los tres lugares donde podemos encontrar, y realmente la curva de cómo se va creciendo estos paquetes es exponencial. O sea, si ustedes están en un área específica del conocimiento, bueno, no puedo asegurar que no vayan a encontrar, pero es mínimo lo que ustedes no van a poder hacer con él. Seguramente hay un paquete destinado que facilite el análisis de datos que ustedes van a hacer. Entonces, el universo de paquetes es muchísimo, o sea, solo aprender uno en específico llevaría 1 o 2 horas, digamos, porque realmente hay muchos paquetes que están ahí, hay mucha comunidad detrás, pero es, digamos, muy importante que comprendamos que cada paquete, ¿verdad?, nos va a ayudar a darle esas nuevas herramientas al carro. O sea, voy a venir a agregarle, no sé, otro cilindro, le voy a colocar más aire, digamos, toda esa parte mecánica para cambiar el motor lo hacen los paquetes. Entonces, me voy a pasar ya aquí, miramos los tipos de objetos, pero me voy a pasar a esta parte para enseñarles también que R maneja imágenes interactivas. Por ejemplo, ustedes pueden ver, y esto es muy importante cuando nosotros trabajamos con estadística o estamos enseñando estadística, esto nos permite a nosotros decirle pues a nuestros estudiantes, bueno, vamos a agregar más número de barras. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo estoy agregando la muestra? ¿Qué pasa cuando se está dando cierto fenómeno? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden ajustar los datos o ajustar los métodos estadísticos para ver, jugar y entonces aprender que esta estadística sea mucho más sencilla. Entonces, también permite hacer los informes en PDF, en HTML, y este es el Shiny, es lo que vimos anteriormente y es más o menos lo que tenemos aquí en estas presentaciones. Entonces, librerías, hay muchísimas, solo las voy a nombrar porque realmente, como les digo, aprender una librería pues lleva su tiempo, pero generalmente para ciencia de datos vamos a trabajar Tdiverse, las librerías de manipulación, por ejemplo, de Play o Data Table, que me permiten a mí manipular esa tabla, cambiarla, jugar con ella y entonces generar una tabla que a mí me beneficie. Vamos a hacer una manipulación de tabla muy sencilla, pero lo que hace de Play o Data Table, digamos, está a otro nivel. De gráficos, tenemos estas tres librerías. La más famosa y realmente la más bonita es ggplot2. Es, digamos, uno empieza a hacer gráficas y cuando conoce esta librería se le abre el cielo. Realmente los productos que sacan o la versatilidad que uno le puede dar a esta librería es realmente muy interesante, es muy poderosa para gráficos. Pienso yo que es lo mejor. Incluso ggplot2 tiene para hacer mapas, para utilizar análisis GIS, lo tiene. Realmente es una librería bastante completa y que tiene aparte RStudio que no tienen los demás. Por ejemplo, hay un análisis de control de versiones, que esto cuando estamos diseñando software es muy importante. Es fácil de publicar, o sea, ustedes ven aquí, yo puedo venir y publicar esta presentación. Y pues es fácil buscar, digamos, este tipo de apoyo. Y donde buscar ayuda, vamos a estar viendo, por ejemplo, aquí Stack Overflow, bueno, todos lo conocen, digamos, los que son pues programadores, es donde piden ayuda y alguien les pega el código. Entonces, ustedes también tienen que saber que es muy habitual venir y buscar código y pegarlo en su código y está bien. O sea, es así, no es que ustedes tienen que sacar todo su código y digamos, inventárselo en ese momento, sino uno toma un código, mira que funciona y empieza a diversificar en función de mis necesidades, que es lo que generalmente hago con ggplot2. Cuando yo necesito algo, bueno, necesito esto,
Entonces busco en esta RGraph Gallery alguna gráfica, vengo, copio el código, voy modificando en función de lo que yo necesito. Entonces, es algo como muy normal. Y, por ejemplo, en Google, que no puede fallar, que siempre es importante buscar el error que nos está dando R y poner o el problema o lo que yo quiero más R. Y realmente, pues hay muchísimas. Aquí hay algunas referencias que podemos ver. Y entonces podemos entrar ya de lleno a conocer, digamos, todo este mundo de R. Entonces, si no tenemos alguna duda muy puntual, seguiría yo con el taller. No sé si hay alguna duda. Hola Andrea, nos preguntan dónde pueden encontrar las librerías y los paquetes de RStudio, entonces tal vez tú nos puedes ampliar un poco más. Sí, ahorita que vamos a llegar a los paquetes, les voy a explicar cómo instalarlos y cómo buscarlos. Entonces, vamos a llegar a esa zona. Entonces, voy a empezar, digamos, este taller para que ustedes, voy a repetir muchas cosas de lo que yo ya dije, pero es justamente para asentar ese conocimiento que ustedes están ahorita generando. Entonces, R es de acá. Nosotros voy a cerrar ya la presentación y entonces podemos ver que R tiene esta interfaz. La primera, o sea, es muy sencilla. Yo aquí les hice un diagrama para que no nos perdamos. Hay hay 4 ventanas que vamos a ver, que ustedes pueden verlas acá, pero me interesa que entendamos, digamos, cómo es que funcionan esas 4 ventanas entre sí. Entonces, hay una primera ventana o estas ventanas del lado izquierdo me van a mí a permitir a programar, o sea, colocar el código y ver cómo ese código está funcionando. Y, digamos, las 2 ventanas que están a su derecha me van a permitir a mí ver lo que yo estoy construyendo en mi código y las gráficas que vamos a tener. Entonces yo lo dividí en estas 4, por ejemplo, en el área de programar y visualizar, que va a ser la ventana superior izquierda, la consola, que es donde se van a ejecutar los programas que yo voy a escribir. Entonces aquí yo programo, ejecuta consola, por eso es que, digamos, esta es una flecha. Esta consola genera variables y genera gráficas, digamos, las gráficas que salen si estoy utilizando gráficas, o aquí también puedo determinar ayudas y aquí también se visualizan las bases de datos. Entonces, entendiendo cómo es que funcionan estas 4, ya podemos ir a RStudio y ver que hay 4 ventanas. Esta ventana, como les dije, va a ser la ventana que nosotros vamos a utilizar en R. Este código que elaboré es el mismo que ahorita lo voy a limpiar. Yo puedo limpiar digamos, todo el entorno con la escobita de ahí, solo lo limpio, sí, por favor, bórrame y aquí bórrame. Entonces ustedes lo que van a hacer es encontrar una ventana, voy a abrir, digamos, en blanco, algo así. Y ustedes pueden ir modificando el tamaño según en estas partes de aquí, según vayan necesitando. Entonces, vamos a tener esta primera parte, como yo les describía, de consola, donde yo voy a colocar mi código, o sea, no de consola, sino de script, digamos. En los programadores utilizan esa palabrita script para describir, digamos, todo el código que van colocando. Esta es la consola. La consola es un lugar donde está corriendo o donde se está ejecutando los scripts o el código que yo estoy colocando. Y en esta parte de aquí es donde yo voy a ver las diferentes variables que se están generando. Y aquí voy a encontrar, por ejemplo, los files, que si yo lo necesito, los archivos. Pero generalmente lo más importante aquí son las gráficas que voy a encontrar, la ayuda que puedo tener y los paquetes que existen. Aquí vamos a tener todos estos paquetes que tienen que tiene R, al menos en las librerías de CRAN. Recordemos que CRAN es la
las librerías oficiales. Entonces ustedes dicen, ay, qué interesante, ¿qué será? Aquí dice la descripción: crea elegantes visualizaciones de datos. Por ejemplo, había una FUN, usa R por diversión, digamos, y entonces ustedes se dan cuenta que hay muchas librerías. ¿Cuál es el que yo necesito? Realmente uno se va dando cuenta cuándo instalar librerías o cuáles son las librerías que yo necesito en función de lo que yo quiero hacer. Entonces, la pregunta de qué librería usar va a responder a qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, yo soy una bióloga que quiero, generalmente yo estoy usando R o aprendí R para hacer mis análisis de mi tesis, y mi tesis, digamos, está haciendo, estoy utilizando indicadores biológicos. Entonces necesito una librería especializada en indicadores biológicos. Esa librería se llama Vegan, que no sé si está aquí, porque no sé si la saqué de otro repositorio. Yo creo que Vegan no está aquí. Bien, aquí está. Por ejemplo, Vegan. Entonces es un paquete que tiene es un paquete especial para ecología. Entonces ustedes pueden ver que en función de lo que ustedes necesiten es, por ejemplo, yo quiero limpiar datos, y entonces está TDverse, por ejemplo, la TD Messi Data. O sea, que estamos hablando que es especial para esa data que está, vamos a decirle, sucia o que está hecha un desastre. Entonces yo necesito un paquete que me ayude a limpiarla y a colocarla como yo quiero. Bueno, entonces aquí podemos ver que R ya me está diciendo, bueno, entonces tú lo que necesitas es TDIR. Está dplyr, que a mí me gusta más dplyr, pero y hay una que se llama Table. Realmente las librerías de cuáles sí o cuáles no van a depender de lo que yo quiero y después de lo que yo me sienta cómoda, porque no todas las librerías, como les digo, cuando uno probé Lattice digamos, para hacer gráficas, y realmente me quedé con ggplot. Incluso también ahorita conocí una librería para análisis descriptivo de datos, y la verdad es que me gustó muchísimo. Entonces, es también cómo ustedes se van sintiendo cómodos, porque como hay mucha diversidad, es cuando uno va a la tienda de, ay, deme un pan, pero ¿qué tipo de pan? Hay muchos panes. Ay, pues porque tiene, no sé, amapola. Sí, deme ese, muy bien. Entonces, es como ustedes se van sintiendo más cómodos. Bueno, entonces, ya que sabemos cómo es que se maneja el RStudio, ahora sí podemos empezar con los datos. Entonces, ustedes pueden venir, si tienen su R a la mano, pueden ir viendo toda esta parte del código aquí. Cuando yo necesito, que es lo que tengo acá, cuando yo necesito asignar una variable, y le voy a dar un poco de más de zoom para que ustedes puedan verlo. A ver, más zoom. Un poquito más de zoom. Muy bien, aquí pueden ver que yo necesito, o uno de los primeros pasos para utilizar R es las variables. Recordemos que en la ciencia de datos o los datos van a tener variables, y esas son las variables que yo estoy tomando en cuenta en mi estudio, que yo necesito tomar de mi objeto, del sujeto de estudio. Yo le voy a hacer, le voy a estudiar, no sé, la distancia entre el punto A, punto B, el tipo de estructura que tiene, etcétera. Entonces, un primer paso en R es aprender cómo asigno las variables a un determinado, sí, cómo asigno las variables a la variable, por así decirlo. Por ejemplo, yo aquí, para asignar una variable, yo necesito agregar, hay dos formas, yo se las coloqué aquí en esta página. Se coloca el menor que con la línea, digamos, para hacer una pequeña flecha, o se le coloca igual. Entonces, si yo necesito la asignación de variables, ustedes se fijan, porque a veces uno dice, digamos, A es igual, o 1 es igual a A, pero en realidad en R es al revés. Yo le estoy asignando lo que tengo a la derecha a
a lo que yo estoy definiendo a la izquierda. Entonces, para asignar las variables, siempre voy a asignarlo digamos, de derecha a izquierda. Le voy a decir, esto va a ser esto. Entonces, la primera para asignar, y lo vemos aquí, es esto de aquí. Entonces, lo que yo le voy a asignar una variable, en R se le llaman, digamos, o tipos atómicos de estas variables. O sea, esos tipos pueden ser, ustedes saben, digamos, cuando estoy midiendo datos, los datos pueden tomar diferentes formas. Pueden ser numéricos, pueden ser de caracteres, pueden ser lógicos. Entonces, esa amplitud, digamos, de datos los podemos ver en estas. Bueno, hay como 5 o 6 más, pero yo pienso que las más importantes son las numéricos, o sea que un dato o una variable puede ser numérica, puede ser entero, puede ser un carácter, o sea que puede ser una palabra, una cadena de caracteres, y puede ser lógico. Entonces, para asignar los valores, por ejemplo, en numérico, pues solo basta poner el número, y en caracteres, para que decirle a R que esto es un carácter o una cadena de caracteres, ustedes necesitan agregarle las comillas. Entonces, aquí les puse algunas notas para que ustedes no lo olviden. Por ejemplo, caracteres siempre se utiliza comillas, pero no es el caso para los lógicos. Yo puedo poner true o false, o puedo poner la T y la F. Entonces, esto no lleva carácter. Y entonces nosotros en primero podemos revisar, por ejemplo, si yo voy haciendo el código aquí, yo ya tengo inmediatamente, coloqué este código, ya tengo que la variable i es igual a 1. Entonces, este es mi ambiente global, o por así decirlo, mis datos van a tener estos tipos de variables. Entonces, ya me está diciendo que hay una variable i que tiene, que responde a un 1. Entonces, estas variables que miramos aquí, que pueden ser numéricas, enteras, digamos, de texto, yo lo traduzco como texto, por así decirlo, pero en realidad no significa que vaya a tener un significado per se que se lea como hola, o puede ser en realidad una cadena de caracteres y puede ser lógico. Y entonces aquí la pregunta es, y es el código, digamos, que ustedes pueden verificar en esta parte de aquí, ¿cómo saber si la variable que yo tengo es del tipo que yo quiero? Esto es muy importante porque a veces cuando nosotros trasladamos la información, nosotros a veces la trasladamos y no sabemos qué es exactamente lo que tenemos. Entonces, aparece es un comando que ya viene precargado en R, que no hay necesidad de instalar nada, que es para ver si es numérico. Y entonces nosotros le preguntamos, ¿esto es numérico? La variable, y nos dice que sí. Si yo le pregunto, ¿esto es un carácter? Me va a salir que no, que es falso. Y esto es un entero, entonces me va a salir que es falso también. Los enteros tienen una característica, son pues números que son enteros, pero R maneja, yo no muy bien realmente he entendido cómo es que hay enteros y numéricos, pero esto es importante porque cuando ustedes sacan o traen a R una tabla que les dieron, por ejemplo, que estaba en Excel o en otro programa, y lo traen a R, hay veces que cuando lo exporta o lo importa realmente, los datos que ustedes piensan que son numéricos los está leyendo como enteros, entonces no les hacen todos los análisis, o hay análisis que no pueden hacerse bien. Entonces siempre es importante verificar que lo que yo tenga como variable, o sea, que realmente sea un número, una letra, sea lógico o falso. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí, yo no quiero que sea esa letra, digamos, o esa cadena o esa variable entera? Entonces, o que sea numérico. Por ejemplo, aquí yo puedo convertir una variable a otra con as, o sea, como entero. Entonces, como entero, ya lo volví entero y me dijo que sí, que ya lo volvió. ¿Y cómo sabemos?
Bueno, pues muy sencillo, le paso otra vez, ¿es entero? Y nos dice que sí. Entonces, así vamos viendo que en R, esto de qué tipo de variable es el conocimiento más básico. ¿Por qué? Porque cuando yo genero bases de datos o datos, yo sí necesito ponerles una característica, una dimensión. Es un número, son unas letras. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún valor que para R es entero, pero para mí es numérico, me va a dar ciertos problemas con algunos análisis. Entonces, es importante que nosotros entendamos. Por ejemplo, aquí yo hice una variable, asignamos variables como con esta flechita, con este valor, y le asigné una variable D.9, aquí la generé, y entonces aquí le dije que a D, que es un entero, le quitemos 0.1, y entonces de 9 se vuelve 0.9 y ya no es un entero. Entonces esto es importante otra vez cuando se hacen ciertos análisis, por eso se los coloqué, porque a veces con números enteros ya me ha pasado que no me salen los análisis y es porque es entero, digamos. Entonces hay que checar más que todo cuando estamos trasladando bases de datos a R. Entonces, ya vimos que estas tipos o estos tipos atómicos, por darles un nombre, o R los maneja pues en inglés como estos tipos atómicos de datos, nosotros los podemos ir agrupando, porque estos datos, digamos, es solo un único valor. Pero ¿qué pasa si yo a ese único valor lo junto y lo vuelvo, por ejemplo, en una dimensión? O sea, lo coloco en una, esto de dimensiones significa que va a tener, digamos, pues como en las dimensiones físicas, ¿verdad? Va a tener solo un punto, digamos, en esta parte. Entonces vamos a tener, cuando es homogénea, aquí les puse esta tablita, homogénea significa que todos van a tener el mismo valor, y heterogéneo significa que pueden, no el mismo valor, perdón, sino el mismo tipo. O sea, todos van a ser numéricos, todos van a ser enteros, todos van a ser lógicos, y los que van a ser heterogéneos, que en este caso en una dimensión es una lista, o sea, que lo guarda en una variable. En dos dimensiones yo creo que aquí se va a entender mejor. Por ejemplo, las matrices van a tener estas dos dimensiones, y generalmente la diferencia entre una matriz y una data frame, que la data frame es las tablas que nosotros conocemos o trabajamos generalmente en datos, y con n dimensiones vamos a conocer las array. Realmente aquí me gustaría que solo nos enfocáramos en vectores y en data frames, porque son los más utilizados a la hora de analizar datos de varios tipos. Ya listas, matrices, pues ya tienen otro tipo, son muy específicas para ciertos análisis, pero para los análisis más pues convencionales en el sentido de ecológicos, biológicos, pues vamos a encontrar más vectores y más data frame. Entonces, aquí podemos ver que para hacer vectores, lo único que yo necesito es agregarlos con esta, recordemos que como lenguaje de programación hay una lógica de programación. Entonces, si yo quiero hacer un vector, lo único que yo necesito es abrir el C, o sea, colocar C, abrir paréntesis y colocar esos datos entre comas, y eso me genera un vector. Entonces aquí yo estoy generando un vector de pH, digamos de datos de pH, y aquí están. Si se fijan aquí en mis variables ya me va a salir que esto es numérico, o sea que este vector es numérico, o sea que tenemos datos numéricos y que tienen 6 datos. Entonces ya me está dando información previa que a mí me facilita, porque a veces cuando uno está haciendo análisis dice, híjole, pero ¿cuántas variables tengo? Entonces en lugar de preguntarle cuál es la dimensión de esta variable, yo rápidamente voy a esta sección y digo, bueno, hay 6 datos. Bueno, entonces ya manejo, digamos, de alguna forma lo que yo estoy preguntando. Entonces, los vectores tienen la característica que se pueden hacer operaciones con ellos. Por ejemplo, pues las operaciones que vamos a hacer es multiplicar un número
por ellos mismos, entonces va a publicar este número por cada uno de los datos. Entonces tenemos la multiplicación de este número por cada dato. Tenemos la suma, que lo que va a hacer es sumar el dato primero con el primero, el segundo con el segundo, etcétera, y vamos a venir y estas multiplicaciones las podemos asignar. Otra vez, ¿cómo se asigna? Siempre vamos a colocar en la derecha, digamos, lo que queremos asignar y el nombre de la variable en la izquierda. Entonces aquí estoy asignando a un pH inicial, por ejemplo, y un pH final que tenemos aquí. Entonces aquí están las variables que yo estoy utilizando. Si ustedes se fijan en esta sección, pues no tenemos nada. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hacer gráficas, esta es la sección donde se va a visualizar. Para seleccionar, y digamos estas cosas ustedes las mirarán súper aburridas, pero a la hora de la hora son muy importantes. Para seleccionar un dato de este vector, yo lo que necesito para seleccionar esto es, ya sea para vectores o para data frame, se hace lo mismo. Yo le voy a poner entre corchetes. Entonces, el pH, si yo quiero de la lista de pH el número 3, solo le doy pH 3 y me da el dato. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3, no nos está mintiendo, realmente es el 7.6. Una cosa que no les expliqué de esta sección es que aquí yo voy a tener varios iconos. Este icono de run significa que va a correr lo que yo estoy seleccionando. Entonces, si yo quisiera seleccionar todo y correrlo, solo le doy en run. Si yo, aquí ustedes pueden pues seleccionar una parte, que es como vamos haciendo, seleccionando todo. En esta parte de acá, también yo puedo venir y agregar scripts o puedo agregar otro tipo de documentos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación, le doy aquí representación, entonces ya me genera inmediatamente, bueno, aquí me va a pedir algunos datos, lo vamos a cancelar, ya me está generando un lugar donde yo le voy a hacer la presentación. Entonces es muy importante aquí que nosotros sabemos que R realidad es muy amplio y que la mayoría de veces lo que yo voy a hacer es un script, o sea, una lista de código que a mí me va a permitir hacer análisis. Bueno, continuando, yo puedo venir y ustedes dirán, bueno, pero yo le puedo tener un vector con diferentes clases de datos. Sí, se puede generar un vector con diferentes clases de datos, pero R lo que va a hacer con esos datos, como son diferentes, ustedes se fijan que ya los convierte en carácter. Entonces, realmente el vector siempre va a buscar, o en R siempre se va a buscar que el vector tenga la misma clase. Entonces, o es carácter, o es numérico, o es lógico. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre vigilemos, por eso tan importante saber qué tipo de datos tenemos, porque eso también nos va a permitir hacer o no hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quisiera multiplicar esto, no me va a salir. ¿Por qué? Porque no son numéricos. Yo tengo un carácter. Entonces, igual, lo que probamos a hacer con lo anterior, con un vector numérico, no nos puede salir en esta versión. No sé si hay dudas hasta acá. Gracias, Andrea. Creo que por ahorita estamos bien, no hay dudas relacionadas al tema aún. Muy bien. Entonces, otro dato importante es que nosotros necesitamos hacer una secuencia de números. Algunas veces, esto es muy importante para, no sé, sacar algún tipo de análisis. Yo necesito una secuencia o algo, y entonces para generar secuencias es muy sencillo. Yo le voy a poner 2 puntos y voy a generar. Entonces aquí genero C, recordemos que C es para generar un vector, y entonces lo que le estoy diciendo aquí es que de esta secuencia, o sea, 1 y 20 genera una secuencia de números. Si quieren, lo sacamos aquí y lo miramos.
1 y 20 me va a generar una secuencia. Entonces, si yo quisiera que esta secuencia se convierta en vector, entonces le agrego un C y entonces ya tenemos una secuencia. Y miren, int significa que generó un vector que es entero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Aquí lo que yo quiero enseñarles es que nosotros podemos meter código dentro del demás código, digamos, de R dentro de las diferentes funciones para hacer algo que pueda ser funcional. Entonces, así como genero esto, también se pueden generar otras cosas de esa misma manera, con esa misma idea de, bueno, yo voy a meter un paquete o por así decirlo, o una instrucción dentro de otra instrucción, dentro de otra instrucción para que me dé lo que yo necesito. Y entonces uno se ahorra, digamos, un poco de espacio y para hacer ciertas cosas, pues tal vez a Excel le puede llevar, no sé, ustedes la pueden hacer en media hora y a mí solo me llevó 2 líneas de código. ¿Por qué? Porque yo voy, digamos, aumentando ese código, colocando. Entonces, aquí les enseño, esta es la parte de conociendo los vectores que ya les expliqué y les puse una parte de matrices. ¿Por qué? Porque a veces, aunque yo les dije que para mí los más importantes son los vectores y las data frame, las matrices también nos ayudan a hacer análisis matricial para ciertos análisis o para ciertas áreas del conocimiento, pues las matrices son importantes y entonces tampoco es que las quise dejar afuera. Entonces, nosotros, y esto es algo muy interesante que hace R, es que recordemos que esto es lo que le asigna a la variable. Entonces, aquí las dimensiones de una matriz las voy a descubrir o las voy a hacer utilizando dim x. Entonces, dim x me va a decir las dimensiones del número de del número de filas por el número de columnas. Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí es que me genere una matriz de arreglo que yo hice. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero no mucho entendí realmente cómo es eso de dim. Pues bueno, si ustedes no entienden si ustedes no entienden algo, lo que pueden hacer es utilizar el help-dim. Help es la herramienta que nos permite a nosotros en R sacar la información de ayuda. Entonces, aquí para cualquier cosa, para por ejemplo matriz o dimensión o alguna instrucción que ustedes estén utilizando o no sepan en R qué es lo que hace, ustedes solo necesitan agregar help y el nombre y entonces les va a dar toda la información de esa función. Entonces, aquí lo que hace es que le está dando la dimensión a la matriz. Entonces, yo lo que hice fue esta instrucción de abajo. Le di a X, que era ya un vector, le dije que se convirtiera en una matriz que tiene 4 filas y 5 columnas. Entonces, yo puedo venir y agregarle, digamos, a ese vector, lo puedo volver matriz, muy sencillo, poniéndole dim a esa matriz al principio y diciéndole cuántas columnas y cuántas filas quiero. Otra forma de hacer esta matriz es, por ejemplo, con los datos, la serie numérica que vimos, el número de filas, el número de columnas y cómo quiero que ordene los datos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta matriz le estoy diciendo que lo ordene por fila falso, o sea, que vaya por columna llenando, no, perdón, que aquí le estoy diciendo que lo ordenen por fila, entonces que vaya hacia abajo a colocar los datos. Entonces aquí podemos ver que genero esta matriz que es igual a generar esta matriz de acá que tengo arriba. ¿Cuál es la más funcional? Realmente otra vez es como ustedes se sientan cómodos a la hora de programar. A mí la verdad
me es más fácil verlo con esta instrucción. La matriz, los datos que yo quiero, el número de columnas y el número de filas, y ahí está ya. Y el by round es lo que me ayuda a mí a describir cómo es que se van a llenar los datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero Y, que ya los generé, ¿y cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a ver que en X los datos van a ser ordenados hacia abajo cuando tengo by row falso y ordenados por row, digamos, como verdad, o sea, ordenados por las diferentes filas. Entonces va a ordenar 1, 2, 3, pero si yo los quiero hacia abajo, le tengo que poner falso aquí, o sea, negativo, por así decirlo, decirle no, así no lo quiero, y entonces se ordena de esta manera. Esta lógica es la que generalmente vamos a trabajar mucho en R cuando ponemos true o false en las respuestas. Muy bien, entonces aquí le estoy preguntando cuáles son las dimensiones y me aparece. Entonces, si ustedes quieren o no entendieron muy bien, pueden poner help matriz y entonces ahí les va a aparecer cuál es lo de la matriz. Bueno, obviamente va a estar en inglés, pero les va a explicar justamente el código que les estoy colocando. O sea, los datos que vamos a usar, si va a ser o no va a ser, las diferentes dimensiones, y aquí les va explicando qué es lo que tienen y en algunos casos vamos a encontrar algunos ejemplos. Entonces, este is matriz, no sé si se recuerdan, se parece muchísimo a ver, ¿sí? Esto es una matriz y lo mismo aparece con as matriz que les expliqué más atrás, digamos, o más, pues anteriormente, es como matriz. Entonces, estas, digamos, como yo voy generando el curso es para que ustedes se den cuenta que esto es muy importante a la hora de ir construyendo código, al menos la primera vez cuando ustedes van construyendo pues su código, entendiendo un poco cómo se va construyendo el código. Entonces, por ejemplo, esto como matriz y si esto es matriz, entonces van explicando, digamos, más o menos qué es lo que se tiene. Incluso acá, si ustedes se fijan, aquí tenemos, ahí está, aquí tenemos la matriz que la está generando con C. Ustedes ya dicen, ah, esto es un vector. Fíjense que yo yo estoy poniendo una lista, digamos, una serie de datos, pero puedo colocar vectores aquí también. Entonces, estoy colocando un vector, le estoy diciendo cuál es el número de filas, cuál es el número de columnas, cómo lo voy a agregar y también se le puede colocar los nombres de las diferentes, digamos, columnas. Y entonces aquí tenemos las dos y ustedes pueden venir e incluso copiar esto y ponerlo acá. Ay, pero acá no. Acá es. Y entonces ya les corre el código. Entonces ustedes la idea de R realmente o la mayoría de código es entender cómo es que funciona. Y entonces, para seleccionar los datos, se recuerdan que les dije que los vectores necesitan corchetes, pues todo es con corchetes para seleccionar. Entonces yo de la matriz Y quiero el dato 1 y 1. Y entonces ya aquí ustedes lo pueden minimizar, por ejemplo, o maximizar, o ponerlo como lo tenían en estos tres juegos de iconos. Entonces, si ustedes se recuerdan Y, el primer dato, efectivamente, si ustedes quisieran verla, ver esta sección, solo aquí, si ustedes se fijan, y esto es importante, ya se van dividiendo las variables que yo tengo. Una variables como datos y otras variables como variables, pero más sencillas. Entonces, aquí vamos a ver las variables que vamos a ver en una dimensión, como yo les había colocado, y las variables que tienen, digamos, o están agrupadas en dos dimensiones, que van a ser todas las matrices que yo estoy generando. Entonces, ustedes pueden ver que aquí estos son valores
enteros y estos son valores numéricos. Aquí tenemos este valor que significa que solo hay uno y aquí tenemos, bueno, lo otro que yo les expliqué. Entonces ustedes sí pueden ver para los valores o incluso este valor, en X, por ejemplo, ya pueden ver la matriz que nosotros habíamos visto. Entonces, visto esto, ya podemos entrar a la parte, digamos, de data frames. Esta primera parte de explicar más o menos los átomos, pues o los valores atómicos es muy importante, pero siento yo que la mayoría de personas lo que usan son data frames. Las data frames son las bases de datos que pueden entenderse y como lista de vectores, y ahí tengo un ejemplo para que miremos que efectivamente es una lista de vectores, pero la diferencia es que puede estar conformado por diferentes tipos de datos. O sea, yo puedo tener valores lógicos, valores de caracteres y R lo va a entender como, bueno, esta columna va a tener este tipo de datos, esta va a tener este otro y este va a tener el otro tipo. Entonces aquí las data frames las pueden generar por medio de esta secuencia. Igual, si ustedes no saben algo, el help, entonces ponen help data frame y entonces ya les aparece aquí qué es un data frame, cómo se usa, cuáles son los argumentos que voy a tener y algunos ejemplos. Entonces, aquí tenemos cómo se genera una data frame, como lo que les acabo de definir, como una lista de vectores. Entonces tengo un vector edad, tengo un vector peso, tengo un vector estatura y tengo un vector género. Entonces, esta data frame se va a ver y fíjense que entonces tiene aquí, le aparece una flecha porque me va a explicar qué tipo de datos tienen las columnas. Entonces me dice, bueno, en edad tienes un dato numérico, en peso numérico, en estatura numérico y en género vamos a tener caracteres. Entonces ya tenemos esa primera visión de los datos y aquí van a estar los datos. Bueno, para, digamos, bases de datos más largas, pues esto no, pues se van a perder con estos puntos, pero ustedes lo pueden ver e incluso le pueden dar doble clic a esto y entonces ya tenemos esta primera data frame. De esta data frame, nosotros podemos venir y descubrir, bueno, ¿y qué clase será? Y entonces ustedes lo corren y obviamente va a salir data frame. ¿Qué pasa si yo le quiero cambiar? Y esto es una de las cosas más importantes de las data frame. A veces el nombre del nombre de las columnas. Entonces, por ejemplo, y hay así como hay un call names, hay un row names que también se puede aplicar. Entonces, aquí en call names, yo le estoy preguntando cuáles son los call names o los nombres de las columnas de esta base de datos. Entonces, bueno, son edad, peso, estatura y género. Si yo las quiero cambiar, otra vez yo pongo esta instrucción, o sea, que le quites los call names de DB y le agregues o le asignes estas variables de aquí. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, mira, asígnale estas variables a estos call names de DB. Olvídate de los otros y asígnale eso. Y entonces cuando yo lo corro, entonces ustedes miran la DB y se vuelve con los nombres en inglés. Entonces, esta es una funcionalidad, digamos, muy interesante y es otra vez la lógica de R. Bueno, a esto le vas a asignar esta parte de aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar? Y esta es una de las instrucciones más importantes, siento yo, que me ha ayudado mucho, seleccionar alguna columna en la base de datos. Pues bueno, pongo el nombre de la base de datos, le doy el símbolo de dinero e inmediatamente me aparecen todas las columnas. Y esto es una súper ayuda porque a veces tenemos nombres o sea, hay veces que uno jala las bases de datos de, por ejemplo, internet o está sacando datos digamos, de la red y sacando de páginas web, por ejemplo, y
y colocándolos en una base de datos, entonces se vuelve, estos nombres no son tan sencillos y entonces con esto podemos cambiarla y analizar los datos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, edad, entonces me va a aparecer solo la columna de edad, o sea, me está volviendo esta parte casi como un vector, o sea, me está regresando ese vector de esta parte de acá. Y entonces yo puedo venir y aquí hacer la estadística descriptiva, le puedo sacar digamos, la media, le puedo sacar la desviación, aquí les puse algunas, desviación, valor mínimo que podemos ver acá. Aquí está aquí el valor mínimo, el valor máximo. Igual hay bastantes tipos de estadística que podemos sacar y ustedes dirán, bueno, pero por ejemplo en Excel es muy común que yo genere muy rápidamente columnas de venir. Vas a dividir esta por esta o vas a cambiar esta nueva columna y la vas a hacer o le vas a hacer estos análisis. R también lo puedo hacer muy sencillo como se trabaja, digamos, en una ecuación. Entonces yo aquí le estoy generando, otra vez con este símbolo de dólar, le estoy generando una nueva columna que se va a llamar IMC. Y entonces voy a relacionar el peso con la altura al cuadrado, que es la fórmula del IMC, y entonces lo voy a generar solo con un run. Por ejemplo, esto en Excel me hubiera llevado, pues, en lo que selecciono, en lo que es que hay que seleccionar todo, pues yo lo hice seguramente al menos 2 o 3 segundos nos ahorra, o sea, estoy yo, digamos, a la delantera de alguien que utiliza Excel, por ejemplo. Entonces yo aquí solo lo coloco así y en la DB me genera esta nueva, ¿se fijaron? Yo tenía 6 observaciones, ahora tengo 7 observaciones y me generó el IMC. Y entonces ustedes dirán, bueno, y aquí hay unas como, flechitas. Sí, son flechitas para organizar los datos si yo los quisiera organizar por algún tipo. Entonces, yo lo quiero organizar por el tipo mayor, el tipo menor, etcétera. Y entonces se va cambiando estos de acá, estos valores. Esto, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo cosas con ecología, esto es muy importante porque estos valores representan, digamos, especies o, por ejemplo, pueden representar igual en compras o en algunos análisis de las empresas, pues puede significar algo, digamos. Entonces aquí lo regreso, pero es para, por ejemplo, cuál es el valor más bajo, cuál es el valor más alto, o ordenámelo, lo pueden hacer aquí muy fácilmente. Esto, digamos, es solo visual porque no está afectando, digamos, los análisis. Muy bien, entonces aquí ya tenemos esta variable y entonces podemos ver, como vimos en DB, ya podemos ver estas variables y otras que nosotros querramos generar. Y entonces, ya aquí hay una parte, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué es, digamos, aparte de sacar esto, podré yo hacer otra cosa? En Help, y vuelvo a insistir, digamos, esta es una de las herramientas más importantes. Ustedes ponen Help y grupo genérico, que son todas las funciones genéricas que trae. Entonces pueden ustedes ver, por ejemplo, el grupo MAT de matemáticas, absoluto, es sacar la raíz cuadrada, redondear, sacar logaritmo, bueno, coseno, tangente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes también pueden ver que estos son los grupos para los análisis lógicos. Por ejemplo, 2 iguales significa igual, menor o igual, mayor o igual, menor, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí los diferentes caracteres lógicos que les van a servir a ustedes. Hay un paquete más que todo para limpieza de datos o para análisis de datos que, bueno, yo necesito seleccionar de una base de datos los valores que tengan entre esto y esto. Entonces, eso lo puede hacer RC. Es una línea de código, pero necesitamos esta lógica. Aquí, en esta parte de aquí,
nosotros estamos generando, si ustedes se están dando cuenta, yo estoy generando de datos random una base de datos. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo mi base de datos? Bueno, pues es muy sencilla. Yo quise, digamos, hacer este ejercicio utilizando pues LibreOffice, que está en Linux, digamos, pero ustedes pueden hacer pueden venir y abrir vamos a poner aquí, en este DB que les traigo, es un ejemplo de una base de datos rápida que yo hice de puntos y de algunas variables físico-químicas. Entonces, nosotros tenemos acá una base de datos que ya generamos y queremos trasladarla a R. ¿Eso cómo se hace? Yo generalmente lo que hago por facilidad, porque hay algunas personas que quieren utilizar Excel, o bueno, lo voy a guardar en Excel. Yo generalmente para transferir datos de Excel o de LibreOffice o de estos programas como, bueno, de Excel o de LibreOffice, yo estos valores o estas tablas las transformo a CSV. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil que se transforme en algo más estándar a que estar viendo qué versión de Excel estoy utilizando para venir y colocar estos datos en R. Entonces, hay varias cosas cuando yo estoy trasladando bases de datos o tablas que yo ya tengo Excel a R, que son errores muy comunes. Por ejemplo, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero yo he visto que es muy común que le ponen el título de la tabla a las bases de datos. Esto, SPSS, ni ningún programa estadístico, creo yo, se los va a poder leer. Nosotros necesitamos que todos los datos que cuando ustedes traspasen a CSV, estas tablas estén como una verdadera tabla. O sea, que cada valor tiene un punto o es un punto en la columna. Entonces, no se vale, por ejemplo, a veces tablas que nosotros tenemos o no es bueno transferir estas tablas que tienen, por ejemplo, valores aquí que yo junto estas dos tablas, por ejemplo, estas dos columnas y las pongo en una sola. No, debe ser, cada valor debe tener un punto en la tabla. Entonces, ustedes tienen que tener para trasladar tablas que ustedes tengan en Excel o en LibreOffice a R, tienen que tener esta forma. No tienen que tener título, bueno, el título de la columna sí, el título de la fila también, pero no deben tener títulos como cronograma, o tampoco tienen que tener valores de las tablas que estén, por ejemplo, unidas. Creo que aquí se llama, sí, que están unidas o que están juntas, digamos, y que se generan como un solo valor, cuando en realidad está ocupando dos filas. Entonces, cada valor tiene que tener una fila y una columna. Entonces, cuando tenemos la tabla así, entonces ya aquí yo ya la puedo guardar como, bueno, esto es en el caso que ustedes tuvieran o LibreOffice, pero también se puede hacer en Excel, solo que aquí lo ponen como CSV. Entonces ya le ponen el nombre aquí y lo guardan. Y entonces le dicen aquí, generalmente esto es lo estándar y ustedes no mueven nada y le dan OK y todo está bien. Entonces ya de ahí podemos ingresar esas tablas a R. Esas tablas que estoy ingresando, yo necesito, o sea, el comando para ingresarlas es esta de acá, pero aquí yo tengo que poner en cómo se llama la tabla que estoy utilizando. Pero ustedes pueden decir, bueno, pero lo ideal, digamos, o lo ordenado para hacer este tipo de cosas es que ustedes tengan un folder o un lugar para guardar estas bases de datos y después decirle a R dónde se encuentra ese folder para que ustedes todo lo que estén haciendo de R, las gráficas, todo se guarde en ese folder. Entonces, para eso, el primer paso es este tema de sesiones, que no hemos visto, digamos, estos tipos de menús, pero de aquí los más importantes es este de sesiones y este de tools, que ya vamos a ver a la hora que lleguemos a los programas.
Entonces, aquí buscan el directorio de la sesión y entonces lo escogen. Yo voy a escoger el que tenía de R. Ay, no había visto la hora. Ya es tarde y todavía me quedan algunas cosas. Ya voy a terminar. No sé si hay dudas hasta acá. Gracias, Andrea. Hasta ahorita, pues las dudas se han ido manejando bastante bien por el chat. Y pues sí, como dices, ya vamos concluyendo, ¿verdad? Ya nos quedan unos 5 minutos. Ok, muy bien. Entonces, lo único que tienen que ver aquí para leer la tabla es que tienen que ir al lugar. Ya no, digamos, no encuentro muy bien dónde la guardé. Tienen que poner la dirección exacta, ¿dónde está? Yo aquí tengo un código de R, digamos. Entonces, el primer paso para sus códigos es, en primer lugar, agregar en dónde van a trabajar. Entonces, eso se agrega. Si ustedes no se quieren aprender cómo lo hacen en sesión. Y aquí escoger directorio y entonces escogen dónde es donde quieren trabajar. Yo me acuerdo que había un archivo de R, pero ya, ¿sabes ni dónde está? Entonces, ustedes pueden encontrar aquí el directorio. Posterior al código, ustedes tienen que agregar sus bases de datos y después de las bases de datos vienen las librerías, que son los paquetes. Entonces, no me gustaría quedarme sin enseñarles un poco de las gráficas y de los paquetes. Aquí en R tenemos datos precargados, que son esto de data, que son las diferentes bases de datos que hay. Entonces, por ejemplo, hay una base de datos que se llama CARS, que es esto de aquí. Head es para verle, digamos, la parte de arriba. Y después de esta parte yo les quería hablar sobre paquetes, que creo yo que lo más importante es que dónde pueden instalar esos paquetes. Esos paquetes se instalan en Tools, aquí en instalar paquetes, y ustedes solo van escribiendo el paquete. Bueno, quiero ggplot2 y le dan instalar y ya está. No lo voy a hacer porque es se tarda, digamos, un poco la base de datos. Entonces, ahorita les quería hacer rápidamente un ejemplo de cómo manipular los datos, al menos en primera instancia. Yo aquí estoy cargando una base de datos que ya viene en R, que es sobre las variables. Y entonces aquí estoy teniendo dos formas para ver la base de datos. La primera es una base de datos que ya está cargada, que es, o sea, que ustedes pueden usar en cualquier momento, que es Summary, que les va a dar esto de acá. Me va a decir qué base de datos tiene, cuánto es el largo y me va a ir describiendo más o menos cómo es la base de datos. La otra, que es la que yo les digo que acabo de descubrir, que es del paquete Physis, es de Describe. Y Describe lo que me permite a mí, que es lo que más me gustó, es que me da el número de variables y todas las variables estadísticas que me pueden dar alguna interpretación. Está la media, la desviación estándar, está el mínimo, el máximo, y aquí hay algunos índices de estadística, el de kurtosis, el de similaridad, etcétera. Entonces, aquí me puede dar mucho. A veces me dan estas dos, me dan muchísima información porque me permiten descubrir cosas. Por ejemplo, aquí estos asteriscos significa que son caracteres como lo que tenemos aquí. Estos son caracteres. Entonces, después de esto, hay una función que se llama table que me permite medir frecuencias. Entonces es muy interesante porque aquí la frecuencia me dice que es el número de cilindros de esta base de datos. Estos son carros, entonces me está diciendo cuántos cilindros tienen los carros. Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí me están hablando de cilindros, me están hablando de qué modelos utilizan, de sus caballos de fuerza, etcétera. Entonces aquí, en esta parte de aquí yo puedo saber, bueno, pero cuáles son la diferente
tabla de frecuencia de estos cilindros. Entonces, con Table lo puedo hacer, pero también hay herramientas gráficas como el histograma que me permite a mí, lo voy a hacer más grande, ver cuál es realmente la frecuencia de los diferentes cilindros. Entonces podemos ver que en la base de datos hay muchos más cilindros con 4, 6 y 8. Entonces lo mismo podemos ver, por ejemplo, aquí, si yo quiero frecuencias relativas, entonces debo usar Prop Table. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo factores, ¿verdad? O caracteres. Entonces, en Table también funciona para caracteres. Entonces, aquí los tipos, las clases de los carros, si son compactos, si son minivans, si son pickups. Y entonces yo puedo graficar con bar plot cuáles son estas frecuencias. Entonces, yo ya sé, bueno, en la base de datos la mayoría son sub. Y aquí ustedes dirán, ¿y esto de aquí? Pues estos son dos asientos, compacto, midsize, etcétera. Minivan, por ejemplo, no hay muchos, o sea que en la base de datos aquí serían los carros que tenemos, digamos, aquí los que estamos en esta clase, yo podría decir, bueno, la mayoría de personas tienen una sub. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un análisis con datos cruzados? O sea, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la frecuencia, eso es muy usado, por ejemplo, de hombres y mujeres, etcétera. Entonces, por aquí yo le estoy preguntando, ¿cuál es la frecuencia de los cilindros y las clases? Entonces, aquí tengo la tabla donde puedo ver, bueno, que en los dos asientos, la mayoría está usando, pues, 8 cilindros, pero es justo lo que me aparece en este box plot, donde yo puedo saber cuál es su relación entre las medias y los datos. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, sí, es que la mayoría de datos o todos los datos, no hay diferencia, la mayoría tienen 8. Entonces me dicen, ok, o sea, con 2 asientos, todos van a tener, o todos los datos que yo tengo tienen 8 cilindros. Y entonces, así como, por ejemplo, el sub va a tener la mayoría de los datos están entre 6 y 8 cilindros y hay algunos que tienen 4 cilindros. Entonces, esto es, digamos, un box plot y me ayuda muchísimo a entender los datos. Entonces, R lo que es una herramienta para ayudarnos a entender los datos y a construir todos estos análisis. Entonces, yo ya podría hasta hacer conclusiones, digamos, y decir, bueno, aquí se utilizan más los sub, los modelos de clase sub, y que ellos, la mayoría de personas, están trabajando o tienen los sub de 6 a 8 cilindros, por ejemplo. Y solo para que se queden un poco picados, digamos, también tenemos el ggplot2, que es una herramienta que me permite hacer gráficas muy bonitas. Entonces, y no solo bonitas, sino nos permite hacer este código de colores para entender realmente los datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy juntando cilindros con potencia y con clase. Entonces, ya estamos viendo que, por ejemplo, la mayoría de sub tienen, que son de 8 cilindros, van a tener este tipo de potencia. Entonces, ya por este tipo de colores me está dando un poco más de información, y así yo puedo hacer diferentes gráficas que me permitan hacer aquí, seguramente es muy chiquita, muy grande, pero que me permitan hacer diferentes análisis. Entonces, la idea de esto es que yo pueda tener unos análisis que me permitan dar respuesta o interpretar los datos que yo estoy analizando. Entonces, esa es la idea de toda estadística: interpretar los datos, sacar de esos datos conocimiento, y R, digamos, lo hace de esta manera. Como les digo, es una manera pues muy simple para ayudarlos a ustedes a que ya a partir de esto ustedes puedan decir, ok, bueno, estoy listo para buscar un poco más de código o algún curso y que la curva de aprendizaje pues no sea tan alta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Genial tu explicación. Creo que esta es una introducción bastante
bonita, explicativa de lo que es R, que era el objetivo del taller. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que invertiste, por todo el tiempo que nos donaste. No solo es el tiempo ahora en el taller, sino todo el trabajo que te llevó pues a hacer el script, el subirlo y todo esto. Así que muchísimas gracias por contribuir con esta comunidad y a todos los que estamos acá. Queremos pedirles también, a los que quieran, ¿verdad? Que por favor enciendan su cámara y vamos a tomar una fotografía del evento. Entonces, por favor, si nos quieren acompañar en la foto. No sean tímidos. Y pues, Ivo, nos cuentas cuando hayas tomado la foto para... Ah, no deja activar la cámara. Ahora vemos eso. Listo. Súper. Ivo, ¿tú nos confirmas cuando hayas tomado la foto? Listo, gracias. Ok. Muchas gracias. Ya tenemos nuestra foto. Pues muchas gracias a todos por participar. Quiero agradecer pues especialmente a Andrea, como hemos dicho, por su tiempo y por su conocimiento. También a cada una de las voluntarias por todo el trabajo desde hace semanas que estamos viendo para que este evento saliera lo mejor que pudimos y para que puedan llevarse ustedes un poco de conocimiento y la espinita de poder utilizar R. También les agradecemos si por favor pueden llenar la encuesta que les pegamos en el chat. Porque quisiéramos saber si están interesados que pues la siguiente parte, ¿verdad? Ya entrar tal vez un poco más de análisis descriptivo de los datos y poder hacer un poco de cosas como ya había empezado ahí Andrea con las gráficas, creo que era la parte más emocionante que estaban esperando y que podamos continuar también con esa parte y conocer un poco más de análisis estadístico, pues queremos saber qué tan bien recibido es por ustedes y que podamos planearlo tal vez para futuros presentaciones. Entonces, muchas gracias a todos por participar y pues estamos ahí a las órdenes en la comunidad de Women Who Code y que tengan todos muy buenas noches. Gracias.